Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro Dios. Y como se han dado cuenta, y no me ha dado tiempo a llegar a la oficina. Estoy aquí grabando prácticamente todavía de noche, sin amanecer, aquí en la furgoneta de trabajo. Disculpen, pero creo que por lo menos el audio sí lo vamos a tener en condiciones para poder escuchar la palabra del Señor, que seguimos siendo fieles donde estemos. Qué bueno es que podamos estar en esa oficina con buena iluminación, con buen sonido, pero a veces no es posible. Pero lo importante es ser fieles al Señor y a su palabra. Y como saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, donde hemos ido avanzando poco a poco, y hoy nos vamos a detener en un versículo muy interesante, que es el versículo 14, que dice así la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 14, dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús está respondiendo a los discípulos que le habían preguntado que si se había dado cuenta que aquellos escribas y fariseos se habían ofendido porque el Señor les había dado, una respuesta, ¿verdad? Y con este versículo parece que el Señor quiere zanjar de una vez por todas, zanjar ya este asunto, y por eso les dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, pues ambos van a caer en el hoyo. Quiero comenzar por el principio, con esa llamada a la acción que Jesús les está dando a los discípulos, diciéndoles: dejadlos. O como dice también otra versión, no les hagan caso. Lo que voy a explicar a continuación creo que es muy importante que lo entendamos, y creo que más que importante es muy sanador. A veces creemos que como cristianos tenemos que aguantarlo y soportarlo todo. Y sí, en cierta manera es así, porque la Biblia nos enseña, por ejemplo, a través del apóstol Pablo en la primera carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 7, que el amor todo lo soporta. Cierto es que los creyentes soportamos todo por amor. Soportamos muchas cosas que no nos agradan. También el apóstol Pablo nos enseña, pero esta vez en esa carta que le escribe a los Efesios, allí en el capítulo 4 y en el versículo 2, que nosotros nos tenemos que soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora bien, pero que nosotros nos tengamos que soportar no quiere decir que no haya un límite. A veces hay que dejar ir a la gente. A veces tenemos que decir basta. Te pongo un ejemplo, mira. Dios había estado soportando la constante rebeldía de Israel por mucho tiempo. Si tú te lees todo el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta cómo Israel constante y permanentemente caía en lo mismo, caía en la rebeldía. Y Dios siempre estando ahí, tratando de encaminarles. Dios siempre con amor los soportó con mucha paciencia para que también ellos a ver si podían entrar en razón. Pero en el libro del profeta Ezequiel sucede algo muy curioso en el capítulo 44 y versículo 6, que Dios dijo: basta, basta ya de todas las abominaciones de la casa de Israel. Y a veces, al igual que Dios, llega un momento que hay que decir basta ya de tanto abuso de autoridad, basta ya de tanta rebeldía, basta ya de tanta inmadurez y basta ya de tanta historia. Los escribas y los fariseos querían hacer un drama, un show de lo que acababa de ocurrir, y los discípulos acababan de caer en la trampa, ¿verdad? Cuando vieron que los fariseos habían ofendido, ellos enseguida salieron corriendo hacia Jesús para ver cómo se podía arreglar este asunto, esta situación. Pero Jesús dijo: basta ya, dejarlos, no les hagáis caso, no les presten atención, porque eso es lo único que quieren. Y no se les tiene que hacer más caso a este tipo de personas, porque lo único que quieren es eso, es llamar la atención. Y no se les tiene que hacer más caso no porque no tengamos que seguir soportándolos, sino que tenemos que dejarlos por el bien de ellos. Porque a veces cuanta más atención le prestes a este tipo de personas, más los vas a estar perjudicando.
Jesús les enseñó a sus discípulos que aunque los fariseos iban de personas influyentes, ellos creían que ellas eran las personas más sabias, más espirituales. Sin embargo, Jesús dejó claro que no es así, sino más bien todo lo contrario. Los escribas y los fariseos lo que eran ciegos tratando de guiar a otros ciegos y por lo tanto ambos caerían en un hoyo. Jesús estaba diciendo que si alguien seguía las enseñanzas que los fariseos estaban dando, aquellas famosas tradiciones de los ancianos, doctrinas de hombres, la consecuencia sería que no solamente no se iban a acercar a Dios, sino que además se perderían cayéndose al mismo hoyo donde los fariseos. Y qué cosa más tremenda, el hecho de que Jesús haya dicho esto de ellos, de los fariseos, de esas personas que supuestamente estaban encargadas de guiar al pueblo hacia la presencia del Señor. Y es que desgraciadamente a veces es lo que sucede. Esas personas que en teoría son las encargadas de llevar a la gente para que pueda conocer un poco más a Dios, sin embargo, haciendo un mal uso de las Escrituras, se convierten en ciegos guiando a otros ciegos. Porque déjame decirte que no solamente es ciego aquel que enseña mal la palabra de Dios, sino que igualmente ciego también es el que no escudriña por sí mismo la palabra de Dios y recibe todo como si fuera palabra de Dios. Por favor, entendamos de una vez por todas que nosotros no podemos ni debemos decir amén a todo lo que escuchamos. Nosotros no podemos ni debemos recibir como si fuera palabra de Dios toda enseñanza que se dé. Hoy en día estamos viviendo en esos tiempos peligrosos que Pablo le advirtió a Timoteo en la segunda carta que le escribió en el capítulo 4 y en el versículo 3, donde dice que no habría sana doctrina. Estamos viviendo en un tiempo donde se están amontonando esos falsos maestros que están predicando simple y llanamente lo que la gente quiere oír. Por desgracia, hoy solo se está predicando acerca, de la prosperidad, ¿verdad? De cómo Dios quiere bendecirte económicamente, de cómo Dios quiere hacer de ti una persona rica, una persona millonaria, y todo este tipo de mensajes que lo único que están consiguiendo es que cada vez haya más ciegos espirituales. Porque como bien dijo Jesús, son ciegos guiando a ciegos que van rumbo a caer en un mismo hoyo. Y este tipo de personas hay que dejarlas. No hay que prestarles ni la más mínima atención. Así que por favor, no pierdas ni un segundo de tu vida en escuchar a estos mercaderes de la fe. A estas personas que haciendo un pésimo uso de la palabra de Dios, se aprovechan del comezón de oír que tiene la gente para así poder enseñarles doctrinas de hombres, para enseñarles cosas erróneas, para enseñar cosas antibíblicas. Deja a esa gente ya, por favor, y hazle caso a Jesús. Hazle caso a esa orden que Él dio a sus discípulos. Dejadlos. Hay personas que aunque sigamos amándolas, hemos de dejarlas. Por nuestro bien, pero también por el bien de esas personas. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque siempre nos permites acercarnos a ti, sea donde sea. Allí donde dispongamos nuestro corazón, tu presencia se hace manifiesta. Gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias por un día más de vida que tú nos das, donde te pedimos tu bendición, donde pedimos que tú nos guardes, nos bendigas, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, gracias a todos y decirles, porque sé que muchas personas me han estado preguntando acerca de mi sobrino, de Isaac. Es verdad que en su día, la semana pasada, pedía oración por él y después no he dicho nada. Lo dije en el culto pasado, pero en los devocionales es cierto que no he dicho nada. Gracias a Dios, y esto lo reitero, gracias a Dios.
Ya mi sobrino está en casa, está mucho mejor, no está al 100%, todavía le queda mucha rehabilitación por delante, un tiempo por delante para que todo vuelva a estar correcto, pero gracias a Dios ya está en casa y está bien. Así que gracias a todos los que han estado orando por él, gracias a todos por los que han preguntado también por cómo se encuentra. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.